Este está prendido. No está prendido. Ah, sí. Bueno, bienvenidos a todos, a todas, a este panel donde vamos a abordar una de las temáticas o problemáticas más relevantes respecto de los temas de viviendas y comunidades resilientes e inclusivas. Lo que vamos a abordar acá con un grupo destacado de panelistas con alto nivel de experiencia en la gestión pública son las políticas de inversión, pero no las políticas de inversión solo respecto de la recaudación de recursos o el tema del financiamiento, sino que lo que procuramos acá son experiencias relevantes, impulsadas en los distintos países, que dicen relación con la cooperación de distintos actores de distintos niveles en función de generar alternativas exitosas de abordaje de los desafíos de la vivienda resiliente y las comunidades resilientes. Voy a presentar, en primer lugar, voy a advertir que en este panel vamos a escuchar intervenciones en español y en portugués. Voy a presentar a los panelistas, a los y la panelista que nos acompañan, y voy a partir por acá, a mi derecha, Eugenio Montiel, que es director general de Fomento Metropolitano de Monterrey y del Instituto de Vivienda de Nueva León en México. Luego voy a presentar a William Rodríguez, que es el secretario de Vivienda de Puerto Rico. Luego tenemos aquí en el panel a Francisco Carvajal, que es el presidente del Fondo de Vivienda del Perú. Tenemos también a nuestra panelista, que es Sonia Puente Landázuri, que es la directora general de Ordenamiento del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias en España. Y finalmente, nuestro panelista, que es Daniel Sigelman, que es el director de Planificación y Política Nacional de Vivienda de Brasil. Claudia Bustos, que está al lado de Daniel, va a colaborar con el desarrollo de este panel, que ya les explicaré cómo lo vamos a hacer. Claudia es chilena y es parte de la organización del concurso de prácticas innovadoras de UHPH, que se está desarrollando en conjunto con este evento. Cada uno de los panelistas va a tener 10 minutos máximo para exponer lo más relevante de su experiencia, lo que quiere en definitiva comunicar, compartir y relevar. Y luego Claudia va a estar atenta a las preguntas que ustedes puedan hacer a través de la aplicación que tienen. Y entonces, después de la exposición de cada uno de los panelistas, vamos a ir directamente al diálogo con ustedes a partir de los temas y las preguntas de interés. Los panelistas decidieron ceder parte de su tiempo en la segunda ronda para privilegiar el diálogo con los participantes. Así es que, sin más introducción, voy a partir por invitar a Sonia. Ya les dije, ella es del Principado de Asturias en España, para que nos presente su experiencia. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Voy a empezar con... ya se ven bien, perfecto. Ubicando lo que es el Principado de Asturias, ¿no? Es una región, Asturias, en el norte de España. Es una región, es un territorio pequeño con 1 millón de habitantes y somos una región periférica en el país, como lo veis ahí, en el norte de la península ibérica, en un país ya de por sí periférico con respecto a la Unión Europea, ¿no? El sistema de poblamiento que tenemos en la región consiste básicamente en una concentración de la población. Un 85% de la población ocupa un 15% del territorio y es la zona más llana, que se encuentra en el centro, donde están ubicadas las 3 ciudades intermedias de Gijón, Oviedo y Avilés. Y el mapa de abajo demuestra un poco cómo es la densidad, ¿no?, de población. Al final la población está concentrada en ese área central, en ese área metropolitana
metropolitana polinuclear, que tiene esa singularidad, es polinuclear en lugar de mononuclear, y también se concentra en la costa, ¿no? Por la cierta atracción de la costa. También porque tiene una geografía complicada, ¿no? Nuestra región tiene que pasar de una cota cero de nivel del mar a una cota de 600 metros, que es en su límite sur, que es la que nos separa con la meseta castellana. Entonces, en ese cambio de cota se producen toda una serie de valles perpendiculares al mar, y entonces eso hace que tengamos una geografía muy complicada a efectos de infraestructuras, a efectos de comunicaciones, etcétera, y también forma parte de su atractivo, ¿no? Forma parte de su debilidad, pero también de su atractivo natural, turístico, de geografía, etcétera. Para que os hagáis una idea un poco de algunas del modelo de territorio, ¿no? El mapa de arriba demuestra un poco cuáles son esos puntos rojos, serían las ciudades principales, intermedias, que van entre 300.000 habitantes la mayor a en torno a 50.000 las más pequeñitas, esos puntos rojos, y luego hay una red de villas, allí se llaman villas, que son bueno, pues pequeñas ciudades en torno a 5.000, 10.000 habitantes, que son las cabeceras del municipio, que a su vez son las cabeceras de todos esos puntitos grises que son núcleos y entidades de población, ¿no? A la derecha se ve en la fotografía aérea un poco cómo es ese sistema de población, que la verdad que sobrevolando en la llegada aquí en avión me recordó un poco, ¿no? Toda la geografía de Colombia a la asturiana, ¿no? Salvando las distancias. Y en el mapa de la izquierda abajo, digamos que sería un poco la delimitación de lo que supondría ese área metropolitana, ¿no? Es decir, la concentración de poblaciones son un 85% de población en el 15% del territorio, por tanto, en el 85% del territorio vive el 15% restante de la población, ¿no? Me recuerda un poco también a lo que decía la alcaldesa de Bogotá con la proporción entre Bogotá urbano y Bogotá rural. Bien, entendiendo que esto es nuestra singularidad, bueno, y se producen, bueno, pues eso, ya fotos con otra visión, ¿no? En la que, bueno, pues tenemos ciudades, pero también tenemos medio rural, y medio rural con unas complejidades geográficas importantes, como podéis ver ahí. A su vez, bueno, este territorio que mostraba aquí forma parte de nuestra singularidad, ¿no? Pero no solo única, no solo de Asturias, es decir, cualquier territorio forma parte de la singularidad de cualquier población, sea ciudad, medio rural, comunidad autónoma, país, etcétera, ¿no? Porque es lo único o sea, ese territorio es el que ha hecho, conformándose a lo largo de los siglos, el carácter de esas personas, y también es el que conforma ese territorio, bueno, pues la riqueza que tiene en el mismo, y la propia productividad económica que hay. Por eso es distinta en unos sitios o en otros, o en la medida en la que se base en esa identidad del territorio, será la manera de no deslocalizar determinadas actividades, ¿no? En un mundo tan global en el que ahora vivimos, ¿no? En el que, fruto de la industrialización, ¿no? De la era industrial, podemos construir ciudades casi en cualquier sitio, ¿no? Pero el territorio sigue siendo ese lugar identitario y ese lugar en el que nos podemos referenciar, ¿no? Desde ese punto de vista, como esencia que es, para nosotros es muy importante que haya esa cohesión territorial entre lo que son las ciudades y lo que es el territorio, que ahora mismo, por los porcentajes que os decía, está un tanto desequilibrado, y que necesitamos reequilibrarlo un poco más. ¿Y por qué? Bueno, pues por una cuestión de justicia social, pero también por una cuestión de supervivencia. Al final, el territorio es el que nos está proporcionando todos los recursos que necesitamos para la vida. Nos proporciona el alimento, nos proporciona la energía, nos proporciona el oxígeno, nos proporciona, en definitiva, todos los recursos ecosistémicos, la biodiversidad, para poder vivir en ese territorio, pero también en las ciudades, ¿no?
Entonces, que las ciudades empiecen a entender o empiecen a solidarizarse con el resto del territorio, no solo como una cuestión de solidaridad y de cooperación, sino también como una cuestión de necesidad, ¿no? Que eso es algo que en toda la era industrial las ciudades olvidaron, ¿no? Pensaron que, bueno, que no se necesitaba, ¿no? el medio natural, no se necesitaba esa conexión con el territorio para poder habitarlas, y eso es lo que nos hemos dado cuenta de que llegados hasta aquí, pues en la crisis climática en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, esa necesidad de volver a casar, ¿no?, la relación y la necesidad multinivel entre municipios más urbanos y municipios más rurales, ¿no? Porque están necesitados unos del otro indistintamente por una serie de razones. El medio rural pues necesita a la ciudad porque es donde concentra servicios, donde concentra pues ocio, donde concentra una serie de cuestiones que no se pueden implantar en otros municipios más pequeños por una cuestión de escala, ¿no? Concentra riqueza, concentra determinadas cuestiones que necesitan también el medio rural, ¿no? También lo decía, me gustó mucho la frase que dijo la alcaldesa ayer de Bogotá, al decir que si la área metropolitana de Bogotá va bien, irá bien el país, ¿no? Bueno, pues al final eso tiene que ser bilateral y tiene que producir tiene que dejar un pozo en ese medio rural que al final es el que está soportando y aportando todos esos servicios, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo que impregna la esencia de la política de gobierno del Principado de Asturias a la hora de abordar una agenda urbana que ya va implícito en el propio nombre, ¿no? No lo quisimos llamar exclusivamente agenda urbana, sino que lo hemos llamado agenda urbana y rural de Asturias. No porque cuando se hable de urbano estemos pensando solo en las ciudades, ¿no? Ya sé que cuando se habla de urbano se está pensando en cualquier asentamiento, pero es verdad, y por lo menos en España eso está pasando, es que el medio rural no se siente identificado con determinados términos, ¿no? Y quizás hasta ya que tengamos que empezar a inventarnos nuevos términos, porque ni el rural es el rural de hace 50 años, ni el urbano posiblemente, bueno, pues también cambia, ¿no? Entonces necesitamos nuevos términos también que identifiquen a esas personas y que se sientan incluidas, ¿no?, dentro de las políticas. De ahí que creáramos ese nombre, y además que ha generado un acrónimo que es el de AURA, que es un marco estratégico, ¿no?, que pretendemos que impregne todas las políticas y sea como ese aura, ¿no?, que impregne todas las políticas de gobierno y todas las políticas de acción del gobierno regional del Principado de Asturias. Bueno, quiero decir que me olvidé en un inicio también contextualizar que en España tenemos una gobernanza multinivel en tres niveles, ¿no? Por un lado está el Gobierno de España, que tenemos representación aquí con la Dirección General de Arquitectura y Agenda Urbana del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y por otro lado tenemos los gobiernos regionales como el nuestro, y por otro lado están los gobiernos locales, ¿no? En nuestro caso, además, en Asturias tenemos 78 gobiernos locales, 78 municipios. Bien, esos 78 municipios están repartidos en Asturias en 8 comarcas funcionales desde una planificación territorial que ya se hizo en los años 90, pero la verdad, y eso sí que ha sido una de las debilidades, ha sido una planificación territorial que se hizo, pero que se utilizó muy poco. Tenía algunas cuestiones de políticas más normativas, otras más voluntarias, y la realidad es que en algunos de los repartos de políticas sectoriales, como puede ser la sanitaria, pues sí que se utilizó ese reparto, ¿no? Y se puede considerar una política de éxito, la política sanitaria y el reparto territorial en Asturias, pero otras muchas no. Entonces, lo que hicimos a la hora de abordar este marco estratégico, que luego os enseñaré un poco su estructura, la de la Agenda Urbana y Rural de Asturias, pues decidimos abordarlo desde una visión comarcal, es decir, reunir a todos esos 78 municipios por comarcas para que nos contaran sus inquietudes, sus proyectos, sus ideas de futuro, pero a nivel comarcal, porque entendíamos como comunidad autónoma, como agenda subnacional, que ese podía ser nuestro papel, ¿no? Por un lado está la agenda urbana estatal, que aporta además una metodología muy clara con la que podían y pueden ya directamente los 78 municipios asturianos, pero el resto de 8.000 y pico municipios estatales, hacer
su propia agenda urbana, ¿no? Pero entendíamos que nuestro papel, el papel de las agendas subnacionales, el papel de las agendas regionales, era el de ampliar esa escala municipal, administrativa, que entiende muy poco de los límites, que esos límites administrativos entienden muy poco de cambio climático y de una serie de retos a los que nos tenemos que enfrentar, y que necesitábamos pues agrupar de esta manera, ¿no? Hacer ese papel de intermediación. Y a su vez con una funcionalidad metropolitana, que es toda esa zona central que se encuentra rayada. Bueno, ya veo que ya no me quedan casi segundos, ¿no? Con lo cual voy a ir ya rapidísimo. Bueno, hicimos un análisis DAFO, ¿no? De nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, amenazas y oportunidades, y nos salían, bueno, pues como debilidades lo que explicaba antes, ¿no? La orografía y la periferia, bueno, pues el tener unos barrios, un parque edificatorio pues obsoleto, una complejidad de área metropolitana que a la vez de debilidad es una oportunidad, que es polinuclear, que no es mononuclear, que no es una ciudad y en torno a ella gira todo, sino que al contrario tiene mucha más riqueza y no genera unas dimensiones de metrópolis o de ciudades enormes e inmanejables, sino que son ciudades intermedias muy cómodas entre sí. Pero bueno, efectivamente teníamos amenazas y debilidades, pero también teníamos hacer de esas amenazas y de esas debilidades el interés en hacerlo en fortalezas y en oportunidades, ¿no? Bueno, y a partir de ahí pues empezamos a crear una estructura de participación con los 78 municipios y también con todos los agentes económicos, sociales, academia, tercer sector, etcétera, ¿no? Para la redacción de ese marco estratégico. Y este sería el marco estratégico que creamos. Es un marco que casa las políticas a escala mundial, ¿no? Como son la nueva agenda urbana, como son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son la Agenda 2030, ¿no? Y como eso lo aterrizamos, ese vuelo, ¿no? Que decía Elkin ayer a 30.000 pies, como eso lo aterrizamos hasta una política muy local, ¿no? Entonces, en este cuadro está representado los ejes estratégicos, que son 7 ejes estratégicos que contemplan toda la política de gobierno, luego una serie de retos que van alineados con esos ejes estratégicos, y en este cuadro se representa cómo todos esos ejes y retos están alineados con la Agenda Urbana Española y a su vez con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la columna azul sería como los planes de acción tanto del Principado de Asturias, es decir, regionales, como comarcales, que tienen que venir ahora ese despliegue, como los municipales, que ya tenemos ayuntamientos que tienen sus propias agendas urbanas, solo 4 de los 78, esperamos que poco a poco se vayan animando, pues vayan todos incardinándose en esta estantería, ¿no? Donde podemos ir colocando, en esta estructura, donde poder ir colocando todas las políticas alineadas, locales, comarcales, regionales, con las estatales y a su vez con las mundiales. Los 7 ejes estratégicos, por no entretenerme ya mucho más, pues bueno, van desde la conservación, mantenimiento, generación de identidad, ecología en el patrimonio territorial, que forma parte del natural y cultural. Por otro lado, la mitigación y adaptación al cambio climático, la cohesión territorial, la cohesión social, la actividad económica, la digitalización y la gobernanza. Y nada más, ya por último, bueno, finalizar con un modelo de cómo aterrizamos lo que es el eje de la cohesión territorial, bueno, pues con políticas ya concretas, en este caso de vivienda, traigo este ejemplo, bueno, pues por ser uno de los temas importantes, ¿no? de este foro, ¿no? Al final, por ejemplo, uno de los problemas que nos estábamos encontrando, que quizás pueda servir para el debate, pues es que todo ese territorio que en ocasiones está vacío, que en España además se le ha puesto hasta un nombre, la España vaciada, tiene un problema de vivienda, tiene un problema que no existe vivienda de alquiler en esas zonas, ¿no? Hay mucha vivienda vacía, la vivienda está vacía pues porque se hereda de la familia y no se utiliza, pues porque puede tener problemas de herencias, pues porque a veces hay hasta propietarios desconocidos. Entonces, una de las políticas en las que se pretende trabajar en materia de vivienda es empezar a casar oferta y demanda, porque claro, no podemos pretender mantener la población en el territorio para que lo mantenga ese territorio
si no tiene, lo primero, un sustento económico, ¿no? Una actividad económica para poder implantarse en ese territorio, y luego el segundo paso va a ser la necesidad de una vivienda donde poder desarrollar su vida, y a partir de ahí la tercera pata sería, bueno, pues tener todos esos servicios y ocio, etcétera, servicios de educación, de sanidad, etcétera, para poder vivir en ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todo eso forma parte del plan estratégico de la agenda al completo. Y nada más, remato pues diciendo pues eso, que al final el territorio es nuestra esencia, ¿no? Es nuestra esencia, es nuestro mayor activo, es el mayor activo que tenemos las personas y que tenemos, bueno, es mayor activo de un gobierno junto con las personas que viven en ese territorio, y que tenemos que velar por esa cohesión territorial por una cuestión ya pura y dura de egoísmo y de supervivencia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Tenemos entonces la primera mirada sobre el tema de la sustentabilidad y la resiliencia a partir de la articulación de distintos actores y distintos niveles en torno a la agenda urbano-rural o la planificación del territorio. Vamos a dejar ahora a Francisco con una mirada totalmente distinta para que vean lo variado y lo interesante que es este panel, que es una mirada desde la experiencia de Perú y la articulación de distintos actores en relación al tema del financiamiento de la vivienda. Francisco. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la invitación al Hábitat para la Vivienda, para la Humanidad. Para mí es un honor, un privilegio ser parte de este prestigioso panel. Soy Francisco Carvajal. Estoy a cargo de la presidencia del directorio del Fondo Mi Vivienda. El Fondo Mi Vivienda es una empresa pública de derecho privado que pertenece al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Cuenta con 25 años de formación. En esos 25 años se ha atendido aproximadamente a 680,000 familias con 180,000 créditos y 500,000 subsidios, ¿no?, que hacen el total de 680,000. Eso significa en términos monetarios, económicos, una inversión aproximadamente de $6,000 millones. Para que tengan una idea, lo importante y lo relevante de la intervención del Fondo Mi Vivienda es que el 65% de las viviendas formales que se construyen en el Perú son financiadas por el Fondo Mi Vivienda, a través de créditos y a través de subsidios. En términos numéricos, número de viviendas, ojo, eso no significa inversión, porque claro, nosotros financiamos la parte de las viviendas que son más económicas. Bien, más o menos en el Perú se construyen 76,500 viviendas al año, ¿sí? Si bien estas inversiones, esta intervención del Fondo Mi Vivienda es importante, hay que tener en cuenta además que las brechas son enormes. Tenemos más o menos una brecha de 1.700.000 hogares, de los cuales 1.200.000 es una carencia en términos cualitativos y 500.000 en términos cuantitativos, ¿sí? Entonces, las necesidades son inmensas. Nosotros manejamos más o menos una cartera de créditos de aproximadamente $3,000 millones a través de la banca comercial, y manejamos un presupuesto de también aproximadamente $1.200 millones al año, ¿sí? Ahora, estas inversiones, estos fondos, los utilizamos a través de dos medios. Por un lado, créditos. Funcionamos como una banca de segundo piso. Quiere decir que entregamos financiamiento a la banca comercial a una tasa competitiva. Las empresas financieras colocan los créditos en las familias y por supuesto nos pagan unos intereses. Nosotros, con esa diferencia entre el interés con el cual obtenemos el financiamiento y el interés con el que colocamos esos fondos, es que financiamos nuestro funcionamiento. O sea, diríamos que el funcionamiento es autofinanciado con los recursos que genera esta empresa pública que se llama Fondo Mi Vivienda. Bien, entonces,
veamos primero los créditos, ¿no? Los créditos, como les mencioné, se ofrecen a través de la banca comercial a tasas competitivas. Más o menos para que tengan una idea, entre las tasas que se ofrecen a las familias que necesitan o que optan por una vivienda a través de créditos hipotecarios, entre la tasa comercial, o sea, la que se fondea con recursos propios de los bancos, y la tasa del financiamiento que se fondea con nuestros recursos, más o menos la diferencia son 80 puntos básicos a 100 puntos básicos, dependiendo del momento. Por supuesto que ahora, por la coyuntura internacional, pues esa diferencia se ha cortado, ¿no? Pero siempre hay una diferencia que favorece obviamente en las cuotas. Ahora, de cada 10 créditos hipotecarios que se ofrecen en el mercado, 4 son financiados por el Fondo Mi Vivienda. El valor de las viviendas que financiamos van entre $18.000 y $95.000, y el subsidio va entre $3.000 hasta $7.100. A mayor valor de la vivienda, reduce el monto de subsidio. O sea, en términos porcentuales, a mayor de vivienda, menos porcentaje de subsidio. Bien. Además, en lo que corresponde a las viviendas financiadas a través de créditos hipotecarios, una buena parte, el 56%, corresponde a vivienda verde. ¿Qué cosa es vivienda verde? Ya todos sabemos, pero creo que siempre es bueno recordarlo. Vivienda verde es aquella que ha tomado en su diseño criterios de eficiencia hídrica y energética, de diseño bioclimático, manejo de residuos, utilización de ecomateriales y que contribuye a la sostenibilidad del entorno. A mayor grado de sostenibilidad, menor tasa de fondeo. ¿Sí? Nosotros manejamos 3 grados de vivienda verde. El tercer grado es aquel que utiliza mayores conceptos de los que he mencionado, y a ese mayor grado se ofrece una menor tasa de financiamiento. De esta manera se ha promovido a tal punto que ya en este año, ya les manifesté, el 56% de las viviendas que se construyen financiadas con el Fondo Mi Vivienda son viviendas verdes. Bien, ahora veamos, ya hemos visto la parte en la cual actuamos como una banca de segundo piso. Ahora veamos la parte en la que actuamos como un programa regular del Estado, a través del otorgamiento de los subsidios. Subsidios que le denominamos bonos familiares habitacionales, un poco complicado el nombre, en adelante le llamaremos bonos simplemente. En cuanto a lo que es este subsidio, que le denominamos el programa Techo Propio, tiene dos componentes. Uno, que es para financiar la adquisición de una vivienda nueva, y el segundo componente, que es para financiar la construcción en sitio propio. ¿Qué significa eso? Aquellas personas que tienen o cuentan con un terreno, se les otorga este subsidio para la construcción de una vivienda. El primero de nuestros productos en lo que es techo propio, que es para vivienda nueva, comprende un subsidio que está alrededor de $12.000 para familias cuyos ingresos no superen los $1.000 mensuales. ¿Sí? Entonces, la principal diferencia entre esta segunda línea de intervención a través de subsidios con la primera, que es a través de créditos, es que aquí ponemos como condición un ingreso máximo, que es de $1.000. Y la contribución que se solicita a las familias con ingresos menores a $1.000 mensuales está en el orden del 0.3% del valor de la vivienda, que es un valor sumamente reducido, pero que a su vez exige cierto compromiso de las familias de poder al menos reunir esa cantidad de dinero. El valor de las viviendas es hasta $28.500 en el caso de viviendas unifamiliares, y en el caso de viviendas multifamiliares, o sea, aquellas que se construyen en edificios, es de $35.600. La diferencia entre el valor de la vivienda y el bono, más el ahorro, se cubre con un crédito que le llamamos financiamiento complementario,
a través de un crédito también fondeado con los recursos del fondo y con plazos máximos de 25 años. Quiere decir que el gap entre el subsidio y los ahorros con el valor de la vivienda se cubre con un crédito en un 10% de las intervenciones que hemos tenido. El otro 90% sí recurre a otro tipo de fondeos a través de cajas rurales, a través de ahorro, préstamos, que los mismos promotores ofrecen. Entonces, buscan diversas alternativas. Bien, la segunda línea que ofrecemos a través de subsidios es, como les mencioné, en la construcción en sitio propio, que es aquella mediante la cual otorgamos un subsidio de $8.250 para familias que no superen los $750 mensuales de ingresos. Quiere decir, aquí estamos yendo al estrato inferior. Y el ahorro mínimo exigido, que es también una cantidad muy reducida, es de $31 al mes. El área mínima para estas viviendas es de 35 metros cuadrados. Bien, aquí lo interesante de los productos que nosotros ofrecemos a las familias que requieren de una vivienda digna, lo interesante es que si bien son al parecer dos productos medios antagónicos, por un lado el crédito, por otro el subsidio, en realidad conviven en un solo espacio. Y lo interesante de que exista, por un lado, intervenciones a través de créditos que van hacia un segmento posiblemente con mayores recursos que aquellos segmentos en los cuales intervenimos con subsidios, lo interesante es que ahí lo que se logra en la construcción de un proyecto, ya sea una vivienda o un condominio o un centro habitacional, lo interesante es que justamente conviven estos estratos y lo que hacen, lo que lo hace atractivo verlo de esa manera conjunta, integrada, es que justamente los promotores pueden, o los desarrolladores o empresas inmobiliarias, como queramos llamarlo, justamente pueden hacer un subsidio cruzado. Quiere decir que en realidad la utilidad que hacen los desarrolladores inmobiliarios, pues la compensan entre los estratos que mayor nivel de adquisición tienen con los estratos de menor adquisición, de menor poder adquisitivo o menores ingresos. Eso lo hace atractivo y hablando en términos coloquiales, pues algunos inmobiliarios pues nos dicen, por supuesto, o sea, hay que mezclar la carne con el hueso, el hueso solo no es atractivo. Para que estos proyectos sean atractivos para el sector privado, es que justamente tenemos que considerar este tipo de intervenciones que son condiciones de integración. Finalmente lo que queremos no solamente es conseguir menores precios, sino que existe una integración de la sociedad. No tendría por qué haber separaciones y segregar las personas de menos recursos en esta zona, las personas de mayores recursos en otra zona. Entonces creo que debemos ver integralmente esta forma de intervención. Ahora, si bien hemos tenido, digamos que un éxito en términos cuantitativos, porque como les mencioné al principio, hemos beneficiado a 680.000 familias, por supuesto que también hay puntos débiles. Y los puntos débiles se pueden concentrar en el siguiente aspecto. Proyectos o intervenciones como estas, porque esto finalmente ya no es un proyecto, es una intervención de largo plazo y permanente además. Intervenciones como estas, en primer lugar, consideran multiactores. Al considerar multiactores, el riesgo también crece conforme pues, se va agregando un actor. Pensemos que no todos los actores tienen las mismas condiciones. Si, por ejemplo, hablamos de gobiernos subnacionales, no podemos pensar que todos los gobiernos subnacionales tienen el mismo nivel de desarrollo, la misma capacidad técnica, la misma capacidad financiera, la misma capacidad profesional.
Igual cuando hablamos de promotores inmobiliarios o entidades técnicas o incluso entidades financieras. Hay entidades financieras muy chicas, entidades financieras muy grandes. Por supuesto que los niveles de supervisión de las empresas financieras más grandes son mucho más complejos y más completos. En el caso de las empresas financieras como cajas rurales o cajas municipales, algunas de ellas todavía no tienen, digamos, muy interiorizados estas formas de control. Entonces yo diría que si bien, por supuesto, es importante, imprescindible que exista una intervención conjunta, es importante también tener en consideración la diversidad de riesgos que se presentan. Nosotros hemos tenido, ya estoy corto, 10 segundos, hemos tenido una serie de elementos o situaciones en las que alguno de los actores ha cometido alguna, digamos, algún error o alguna debilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que llamamos sitio propio, ahí interviene mucho el municipio, en principio dando las licencias de construcción. En segundo lugar, supervisando la ejecución de las viviendas y en tercer lugar, dándole conformidad a la ejecución de esas viviendas. Por supuesto, en algunos casos se ha tenido que las viviendas se han construido bajo condiciones distintas a los planos o, en todo caso, se ha demorado el municipio en dar la conformidad y eso ha generado algunas complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya no los quiero cansar más. Muchas gracias. Me gustaría contarles otras cosas, pero posiblemente en las preguntas van a salir otros temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Seguro que en las preguntas vas a poder profundizar algunos de los aspectos. Le vamos a dar la palabra ahora a Eugenio. Eugenio, ¿vas a intervenir desde allá? Sí. Para escuchar la experiencia de Nuevo León en México. Te dejo Muchas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Primero que nada, un agradecimiento a Hábitat para la Humanidad por esta invitación y pues agradeciendo a mis compañeros panelistas el que nos honren estar junto con ustedes. Yo les voy a presentar dos prácticas de promoción de la vivienda de mi estado que articulan esfuerzos de los 3 niveles de gobierno y de la sociedad civil que se llaman Pacto por la Vivienda de Nuevo León y Vía Vivienda, la nueva ruta. Y para empezar yo quisiera explicarles el contexto de mi país, cómo se maneja el tema de la vivienda. Habemos 3 niveles de gobierno, el gobierno federal, el estatal y el municipal. El gobierno estatal es el que yo estoy representando en este momento, el estado de Nuevo León. Habemos 32 entidades y yo pertenezco al gobierno paraestatal de este gobierno de Nuevo León. Y pues como ya les dije, somos 32 entidades que tenemos que convivir con la normatividad que establece el gobierno federal, pero básicamente lo más complicado es convivir con quien tiene la última palabra en el tema de la vivienda y los usos de suelo, que son los ayuntamientos, y que son en Nuevo León, en México 2.500 ayuntamientos. Entonces la tarea es compleja para nosotros. En el caso de Nuevo León somos 51. Y quiero resaltar Nuevo León porque estamos muy por encima del promedio nacional en diferentes estadísticas. Esto no significa que no tengamos problemática, sin embargo sí es importante decir que las prioridades de Nuevo León son diferentes a las del país. Y aquí la muestra, pues nosotros aportamos, aún siendo el 4.5% de la población, aportamos el 8% del Producto Interno Bruto. Nuestra formalidad es un 42% más que en todo el país, es decir, tenemos mucho más personas en empleo formal que tienen derecho a vivienda y eso pues nos cambia la concepción de cómo abordar la vivienda. Es un 56% la derecho a vivienda sobre el promedio nacional. Insisto, esto no significa que no tengamos otro tipo de problemáticas, pero que se abordan con otras estrategias. Entonces, para resumirlo, nosotros tenemos 3 estrategias fundamentales: atender la demanda creciente de vivienda, detener el crecimiento horizontal que se ha dado en el país, pero en particular en Nuevo León,
por ser líder en materia de vivienda en todo México y abatir la pobreza. Y ahora sí entro en directo al Pacto por la Vivienda. Nosotros entendemos la atención de la vivienda en esta pirámide, donde los 3 primeros cuadros pues son los primeros 5 deciles de la población económicamente hablando, o los últimos 10, del 10 al 5, y los primeros, que es la clase más vulnerable, es la pirámide, la base, de la cual la mitad se atiende a través, como les decía, 60 y tantos por ciento, 69, 70% de la derechohabiencia, su financiamiento, y el resto lo atiende el Estado directamente a través de diversas opciones. Una de ellas, y que Paulina me hizo favor de presentar, es que yo dirijo, además del Instituto de Vivienda, la inmobiliaria social del Gobierno de Nuevo León, que se llama FOMERREI, que durante 50 años que tiene existencia ha dotado más de 200,000 soluciones de vivienda para igual número de familias. Ahorita el problema que tenemos en Nuevo León es que la vivienda ha crecido el costo en un 52%, cuando los ingresos de nuestra población de ese segmento es del 7.5, lo que ha desperfilado completamente a mucha población. Y aquí se puede notar en la gráfica de en medio lo que yo les comento, que la vivienda social, la vivienda económica, la de vivienda de más bajos ingresos, pues hay una contradicción entre la demanda y la oferta. Es decir, tenemos mucho mayor demanda que la que se está ofertando. ¿Por qué los desarrolladores no tienen el estímulo de hacerlo? Porque no les alcanza a los derechohabientes la compra de esta vivienda. Y por ello de ahí surge el Pacto por la Vivienda, que contempla 2 estrategias fundamentales con 47 compromisos, y que estos compromisos pues tienen parte del Estado, sector público, sector privado y sector social. Dentro de las estrategias son 2 básicas. ¿Cómo reducimos los costos reales de la vivienda económica? Es decir, la vivienda que vale menos de $30,000, 600,000 pesos mexicanos. ¿Y cómo le hacemos para que aún y que reduzcamos los costos de la vivienda, ampliemos las formas de financiamiento a los derechohabientes, pues que generan ingresos que no les permiten adquirir incluso la vivienda más económica? Y aquí es que surgen entonces los compromisos. El Infonavit, que es la institución financiera más amplia de México para otorgar financiamiento a estos derechohabientes, pues hemos acordado con ellos ampliar los montos de crédito, ampliar los plazos, incorporar población vulnerable, las mujeres darles mayor puntuación para sus calificaciones. Por parte del Estado, aplicar un subsidio que antes el gobierno federal daba, que desde esta administración se eliminó y que nosotros vamos a entrar o ya entramos para sustituir y complementar esa faltante que aún tenga. Y por último, la estrategia que yo les decía, como inmobiliaria del gobierno del Estado, seguir adquiriendo reservas territoriales, pues para dar otra opción de vivienda, sobre todo a los no informales, no bancarizados. En el sector privado, ¿cómo participan? Pues de 2 formas muy importantes. Por primera vez en la historia, los desarrolladores, los empresarios están poniendo una parte del subsidio. El Estado pone hasta 50,000 pesos de los 60,000 y los desarrolladores ponen los 10,000 faltantes. Y invariablemente del monto del subsidio, así fueran 30,000 pesos lo que ocupan, los desarrolladores van a poner siempre por frente 10,000 pesos. Y que esto pues hace una diferencia enorme en la credibilidad del programa. Y el otro tema muy sensible es que hemos generado a través de este pacto descuentos reales a través de lo que le llamamos el clúster de la vivienda. ¿Y qué significa? Que todos los insumos de materiales básicos para la vivienda económica, varilla, cemento, arenas, pintura, puertas, ventanas, se monetizan por parte del Instituto de Vivienda para que esos descuentos se vean reflejados en el precio final de las viviendas. Es decir, si el del cemento da un 20% de descuento, ese 20% tiene un valor que al fin de cuentas en la vivienda, si costaba 580,000, va a ser ahora de 560,000. Y lo que se reduzca ese costo de la vivienda, nosotros el faltante lo aplicamos a través de subsidios. Y básicamente ese sería el tema de pacto. Ahora voy por la nueva ruta, porque ustedes se han de preguntar qué hacemos con los población vulnerable. En México, la pobreza se mide a través de un consejo que se llama el Consejo Nacional
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, Coneval, que tiene 6 dimensiones para medirla. En este caso, una de ellas tiene que ver con calidad y espacios de la vivienda. Nos hemos puesto el reto en Nuevo León, pues en esta administración, de abatir al menos carencia que Coneval señala, y que en Nuevo León pues suena sencillo. Son 229,000 personas que viven todavía en esta condición de pobreza. Sin embargo, pues esto nos implica retos importantes en la tenencia de la tierra, sobre todo, porque se han de imaginar que son personas que habitan en asentamientos irregulares. Y bueno, en esta práctica que tenemos participamos 5 instancias, 5 secretarías, un servidor por parte del Instituto de la Vivienda, y le hemos denominado la vía de vivienda dentro del programa que se llama Hogar Nuevo Hogar, que tiene una intervención interinstitucional, multidisciplinaria, para abatir cada una de las áreas: la salud, la educación, la igualdad, la inclusión y, en mi caso, la vivienda. Y bueno, pues aquí ven unos casos de los que hemos estado haciendo y que, bueno, quizás arquitectónicamente no sean lo más bello que podamos encontrar, pero transforman fundamental y radicalmente la vivienda de miles de familias. El quitarles un techo de lámina por una losa de concreto, el eliminarle un piso de tierra por firmes de concreto, valga la redundancia, o las paredes de bloc, de cartón, más bien, las paredes de madera, de cartón, de plástico, sustituirlas por blocks. Entonces, esto es lo que estamos haciendo a través de la nueva ruta. Obviamente, nosotros consideramos los elementos de la vivienda adecuada que vienen a través de la ONU Habitat, privilegiando lo que es la seguridad en la tenencia de la tierra a través de la regularización, que ya comenté, que ese es un reto fundamental, la disponibilidad de los servicios, la asequibilidad a través de los subsidios, la ubicación, tratando de ya no crecer la ciudad de forma horizontal, sino hacerlo de forma vertical. Y por último, los resultados en este tema son que en 2 años hemos realizado más de $24 millones en inversión, hemos mejorado 3,500 viviendas, hemos regularizado más de 20 asentamientos irregulares para 1,700 familias, hemos entregado más de 7,000 escrituras en ese sentido y bueno, pues hemos brindado soluciones a través de diversas acciones de patrimonio a más de 1,500 familias. En total tenemos un resumen de familias beneficiadas de 13,367 que abarcan cerca de 53,000 personas. Estos son logros concretos que apenas llevamos un año. Empezó en el 2022, en este 2023 firmamos el Pacto por la Vivienda y bueno, pues estamos muy esperanzados de que esto nos va a cambiar la situación en Nuevo León. Sería todo por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Tenemos acá entonces una segunda experiencia de colaboración relacionada con el financiamiento de la vivienda y la resolución de las tensiones que tiene que ver el déficit habitacional. Y yo les quiero recordar a todos y a todas que pueden hacer preguntas a los panelistas a través de la aplicación que tienen en sus manos y que Claudia va a ir procesando para que podamos dialogar con ellos. Dejo entonces con ustedes a William Rodríguez, que ya les dije, es el secretario de Vivienda de Puerto Rico. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Me parece escuchar a mis compañeros, la verdad es bien refrescante y también ver que estamos haciendo cosas similares. Para darles un poco de trasfondo en Puerto Rico. Puerto Rico es una isla del Caribe que recientemente, durante los pasados 5 años, ha recibido el embate de la naturaleza y del cambio climático. Creo que es un ejemplo claro de lo que está pasando a nivel mundial. Durante los pasados 5 años recibimos el impacto del huracán más destructivo en Puerto Rico de los pasados 100 años, el huracán María. Posterior a eso recibimos el impacto de los terremotos que no habíamos recibido en los pasados 100 años y se descubrió una falla nueva en el área de Puerto Rico. Así que ha ido pasando de todo, hemos pasado como todos por la pandemia y además una crisis fiscal que ha durado más de 10 años en Puerto Rico. Pero con situaciones como estas también vienen oportunidades.
Puerto Rico recibió una de las subvenciones más grandes que ha recibido alguna de las jurisdicciones de los Estados Unidos. También les debo indicar que Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, lo que nos hace ciudadanos americanos, y recibir, ¿verdad?, ciertas asignaciones por parte del Congreso de los Estados Unidos, y en particular en desastres. Puerto Rico recibió la suma de $20,000 millones, lo que nos ha permitido, y particularmente el Departamento de la Vivienda recibió esa suma, lo que nos ha permitido llevar a cabo diversos proyectos, y uno de ellos es del que les voy a hablar en la tarde de hoy. ¿Verdad? Y aquí les hablaba de este panorama, y ahí pueden ver un poco de la devastación de lo que sucedió tras los huracanes y los terremotos en la isla, que devastó ¿verdad?, prácticamente el 100% de nuestra infraestructura. Algunas áreas de Puerto Rico estuvieron por un año sin los servicios básicos, y definitivamente fue un evento catastrófico para Puerto Rico. Así que con esto en mente y con esta nueva asignación de fondos en mente, empezamos a trabajar distintos programas desarrollando, ¿verdad?, miles de viviendas a través de todo Puerto Rico, pero un renglón muy importante dentro de estos sectores es el sector de la renta, ¿verdad?, del mercado de vivienda de interés social, pero de renta y no de venta. Sabiendo que no necesariamente todos los sectores están disponibles para poder adquirir una vivienda, establecimos este programa innovador en donde requerimos la participación de distintos sectores mediante la construcción de este tipo de proyectos. Tenemos esta inversión importante del gobierno federal que parte en dos vías: de unos créditos contributivos que establece el gobierno federal, que están disponibles para este tipo de desarrollo. Es un estilo alianza público-privada. En el mismo entra el sector privado, distintos desarrolladores que van a estar invirtiendo, y un capital que va a estar invirtiendo el Estado para que estos proyectos se den, además de la tierra que también la pone el Estado. Se hace un proceso competitivo, y se escogen distintos desarrolladores con experiencia no solamente en la construcción de este tipo de proyectos, sino en la administración a largo plazo. Estamos hablando de una arrenda, ¿verdad?, de proyectos que deben mantener y operar y tener disponible para personas de ingresos bajos por 30 años. Tenemos una inversión de la banca con un préstamo interino de construcción, y al final pues tenemos, ¿verdad?, el resultado que queremos, que es este proyecto resiliente. También es bien importante que estos proyectos tienen unos elementos resilientes que veremos más adelante. Ahora mismo estamos hablando de unas 1.500 unidades que están en este proceso nuevo. Bien importante detallar que estos proyectos, además de que tienen, ¿verdad?, todas estas fuentes de fondos diferentes, tanto de inversión privada, inversión gubernamental, la tierra, obviamente, que es una inversión también estatal, es bien importante que también tiene un enfoque social distinto, y es que las personas que van a convivir dentro de estos proyectos provienen, ¿verdad?, de distintos, o tienen distintos niveles de ingresos. La mayor parte de las unidades están destinadas para personas de ingresos bajos o moderados, y hay un 25% de las unidades de estos proyectos están disponibles para el mercado en general. Así que lo que buscamos es una coexistencia dentro de un mismo proyecto, donde personas de distintos niveles económicos puedan vivir dentro del proyecto. Ya hemos, ¿verdad?, desarrollado varios. Hay miles de unidades que se van a estar desarrollando. Hay una inversión de aproximadamente $1.500 millones en este tipo de proyectos que vamos a estar desarrollando por los próximos 3 años, y esperamos sumar alrededor de 5.000 a 6.000 unidades de vivienda nueva en Puerto Rico bajo este tipo de modelo. Uno de nuestros modelos es Emerald Vista. Aquí pueden ver un tanto el diseño. Aquí tenemos 200 unidades multifamiliares ¿verdad? Y 200 unidades para envejecientes y 238 unidades multifamiliares. Bien importante que sepan, la mayor parte de estos proyectos se hacen en lugares donde ocupaba un residencial o un proyecto de vivienda de interés social de alquiler bajo un modelo antiguo, ¿verdad? Donde todas las familias que vivían en la unidad pertenecían, ¿verdad?, o tenían unos ingresos extremadamente bajos o prácticamente sin ingresos, y estaban en lugares enclavados, en lugares
con excelente acceso, ¿verdad? Acceso a distintas, tanto a restaurantes, hospitales, la mejor educación, pero se convirtieron en nichos de problemas sociales, de problemas de seguridad, y buscamos una alternativa que nos ha dado un resultado. Con estos proyectos estamos cambiando el entorno de nuestras comunidades y cambiando la vida de las personas que están viviendo en ellos, que es lo más importante. Aquí pueden ver lo que es el proyecto de Emerald Vista, ¿verdad? Tiene un diseño bastante atractivo, particularmente no solamente para las personas de interés social, sino para el mercado privado, que es importante para que haya esa oportunidad de que las distintas, ¿verdad?, personas de distintos niveles e ingresos puedan participar y convivir en el proyecto. Bien importante, todos nuestros proyectos que construimos con estos fondos de recuperación son todos proyectos verdes. Todos deben ser proyectos ecológicos, todos están, ¿verdad?, como nos mencionaba el compañero, cumplen con todos los requisitos de un proyecto verde, pero además son proyectos resilientes, cuentan con un sistema de generador eléctrico, cuentan con paneles solares para los proyectos, cuentan con un sistema de batería y reservas de agua, ¿verdad? Luego de la experiencia que tuvimos, todos nuestros proyectos son resilientes. Es como ven aquí, no solamente, obviamente, en esos elementos, sino que no es el diseño particular, debe ser resiliente tanto en ventanas, estructuras, puertas resistentes a huracán categoría 4, 5, igualmente a sismos de gran magnitud. Como les mencionaba, el desarrollador puede escoger cuál de los distintos modelos que existen en Estados Unidos y en Puerto Rico pueden utilizar Energy Start, LEED, el de la EPA, el permiso verde, que es un permiso en Puerto Rico. Todos tienen, ¿verdad?, similitudes en su ejecución, y al final del día lo que buscamos es que tengamos una vivienda verde, que disminuya el consumo de energía, la utilización de materiales reciclados en la construcción y que haya menos desperdicios como parte del proceso de construcción. Además, hemos estado integrando procesos nuevos en construcción, otros que se han estado utilizando en algunos elementos estructurales de algunos de estos proyectos, como es el ICF o ICF. Esa tecnología la hemos estado utilizando también en algunos de estos proyectos. Aquí ven las características interiores de los hogares. Los hogares vienen totalmente equipados con sistemas de ahorros de energía, ¿verdad?, en todo su equipo electrodoméstico y de, ¿verdad?, de utilización y consumo de energía y de agua también. Obviamente estos proyectos, como les mencionaba, lo que buscan es una transformación social en Puerto Rico, utilizando, ¿verdad?, unos fondos de recuperación, pero también aprovechando y apalancando unos recursos que ya existían. Bien importante que no necesariamente se estaban utilizando porque había una brecha importante para poder utilizarlos, una brecha económica, y estos fondos vinieron a llenar esa brecha, pero la utilización de los mismos se está haciendo, ¿verdad?, tomando en consideración lo que es la nueva realidad de Puerto Rico y el mundo, y es que el cambio climático nos está golpeando fuertemente y debemos estar preparados no solamente para lo que nos pasó, pero lo que nos puede pasar próximamente. Así que seguiremos invirtiendo en cada una de estas de estos proyectos. Aquí tenemos distintos subvenciones, porque no solamente pagamos, ¿verdad?, lo que es la construcción, sino que también buscamos distintas oportunidades para subvencionar la operación de los proyectos también, de manera que la renta en cada uno de estos proyectos se torne asequible y podamos lograr que estos proyectos se mantengan en buen estado por los 30 años que van a estar en operación. Así que utilizamos distintos tipos de subvenciones federales y estatales para poder lograr la administración adecuada de los mismos. Aquí ven un ejemplo, este es Bayshore Villas, esto está justo en la entrada de la bahía de San Juan. Este es un proyecto, como lo ven, es espectacular, tiene un gran diseño, está excelentemente ubicado, desde sus balcones se puede ver la bahía de San Juan, así que esto es un ejemplo, ¿verdad?, de los proyectos que estamos haciendo en Puerto Rico. Aquí tienen Renaissance Square, también le damos nombres distintos para eliminar lo que pueda ser cualquier percepción equivocada de lo que eran los proyectos anteriores.
y que pueda atraer ese mercado privado que es lo que busca esa integración. Y este es otro proyecto que está cercano a la zona bancaria en Puerto Rico, se le conoce como la Milla de Oro, y este proyecto también ha sido muy exitoso. Bien importante, los proyectos que ya están terminados están 100% ocupados, tanto en su parte de interés social como en su parte privada, y tenemos lista de espera en cada una de sus unidades. Así que esta es una, visión muy a grandes rasgos de lo que estamos haciendo en Puerto Rico. Estoy bien agradecido de la oportunidad y así que esperando sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, William. Imagino que van a haber muchos interesados en profundizar. Y dejamos entonces ahora a Daniel, que ya lo presenté, vuelvo a presentarlo, trabaja hoy día es director de Planificação e Política Nacional de Vivienda em Brasil. Não sei operar o microfone, também em espanhol, portunhol. Como os brasileiros, não sei se vocês perceberam, adoram falar portunhol, mas o meu está muito ruim, então eu vou falar em português, peço desculpa a vocês. Agradeço, como os meus colegas, ao convite e a disposição que eles fizeram. Eu vou contar um pouco da história do programa Minha Casa Minha Vida, que é a principal iniciativa de política habitacional do Brasil. Esses aqui, como o meu colega do Peru mencionou, são os nossos números que assombram o setor de habitação pelo seu tamanho, a quantidade do déficit quantitativo, a quantidade do déficit qualitativo e a formação, a demanda da sociedade pela formação de novas casas, novas residências. Então, esses números têm se mantido mais ou menos ao longo do tempo. E, em 2009, ele animou o governo a lançar um programa federal, nacional, de habitação popular. Fazendo um pouco do diálogo com o painel pela manhã, eu entendo a relevância, obviamente, das especificidades das questões locais, mas a experiência brasileira mostra, pelo menos para mim, que a participação do governo federal é imprescindível nesses programas, dado a dimensão da questão habitacional, dos problemas e dos desafios. E o Minha Casa Minha Vida foi um programa muito bem sucedido, foi lançado em 2009 e foi capaz de entregar à população de baixa renda mais de 6 milhões de habitações. Foi um número muito grande, ele fez muito sucesso. E só que com a crise econômica, a partir de 2016, e com a redução da prioridade política dada ao programa no âmbito federal, ele começou a não contar com recursos orçamentários, rapidamente eles se esgotaram, foram a zero, e o próprio programa foi extinto. Com a eleição do presidente Lula em 2022, foi o presidente que lançou o programa em 2009, o programa foi revivido. Na verdade, mesmo antes do presidente tomar posse, ele negociou com o Congresso a alocação de algo como 2 bilhões de dólares no orçamento de 2023 para custear obras que estavam paralisadas e permitiu o lançamento do novo Minha Casa Minha Vida. E nós fizemos editamos uma medida provisória que no Brasil é um ato do Poder Executivo que tem força de lei, já em fevereiro, recriando o programa. Ele foi depois discutido no Congresso Nacional e aprimorado, e até julho, no começo de julho, ele foi aprovado e depois sancionado pelo presidente, recriando a institucionalidade do programa. Pelo menos um dos pilares, a gente acha muito importante de que um programa dessa dimensão esteja previsto na legislação. E a meta para o quadriênio 2023-2026 é contratar 2 milhões de novas unidades habitacionais para a população de baixa renda, 500 mil das quais vêm integralmente de recurso do Orçamento Geral da União. São casas totalmente financiadas e quase dadas para a população de baixa renda, que não teria condições de adquiri-las, nem pelo financiamento. Mas 1,5 milhão a gente vai prover via financiamento. Existe um fundo no Brasil, que é um fundo criado por lei, que tem que destinar 60% dos seus recursos para habitação, e a gente está direcionando esses recursos para habitação de interesse social, para habitação popular.
O programa, ele obviamente é complexo, né? O Brasil é um país grande, tem várias necessidades habitacionais, mas eu acho que um dos grandes trunfos dele foi ser capaz de endereçar diferentes tipos de demanda. Então, a gente tem uma linha que está focada nas grandes cidades, outra que está nas cidades pequenas, tem linhas para a população rural, e isso tem o crédito, né, o financiamento, e tem o recurso do orçamento. Então, isso permite que o programa, de fato, seja nacional, que atinja o país, as diferentes modalidades, permite atingir diferentes segmentos da sociedade que precisa do programa. E o outro aspecto de muito sucesso tem a ver, eu acho, com o nosso tema desse painel, é a capacidade que ele teve de organizar o conjunto da sociedade, tanto do poder público, quer dizer, o Brasil é um país federativo, a União, tem União, estados e municípios, quanto o setor privado e a população. E criar a capacidade desse conjunto enorme de atores cooperarem, procurarem se coordenar. Obviamente, ele é um programa federal, né? A União ela é responsável, afinal, por determinar as regras, também é a provedora dos recursos. No âmbito da União, o Ministério das Cidades ele é o formulador da política pública e é ele que faz o regulamento mais detalhado e gerencia o programa. E a Caixa Econômica Federal, que é um banco público, que tem atuação no Brasil todo, funciona como um braço operacional, que permite que a gente chegue no conjunto do território. Mas estados e municípios têm uma participação muito grande no programa. Os municípios, por exemplo, são responsáveis por formarem cadastros da população beneficiada, o que garante que a gente tenha maior assertividade em chegar à casa para aquela população que realmente precisa da casa. Eles também são responsáveis por darem as licenças ambientais ou todas as licenças necessárias para as construções ocorrerem. E, além disso, obviamente, a casa tem que estar inserida próxima de um conjunto de equipamentos públicos capazes de prestar serviço à sociedade, né? Tanto de saúde, educação, mobilidade, pavimentação, saneamento, e o município ele é o responsável final nisso, mas no Brasil existe uma articulação tanto do ponto de vista dos recursos, quanto de regras que faz com que União, Estados e municípios colaborem na provisão desses serviços públicos. Além disso, o Brasil tem uma certa tradição em organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que operam no setor habitacional, que militam na causa da habitação, tanto no espaço urbano quanto rural. E essas organizações de sociedade civil são também integradas no programa. Eles formam uma espécie de ação coletiva da sociedade, a sociedade se organiza no entorno dessas associações, que, além de escolher os beneficiários, a própria provisão com recurso do orçamento da União, mas a provisão é contratada e ofertada por essas entidades, e eles têm tido muito sucesso. A gente tem, na nova fase do programa, a gente colocou mais recursos ou mais unidades que serão providas por essas associações, na medida que elas realmente demonstraram capacidade de prover habitação de alta qualidade. Além disso, você tem todo o setor de construção civil. O Brasil tem empresas grandes que operam em todo o território nacional, empresas médias e regionais, empresas menores na localidade, e essas empresas não forneciam para a habitação popular, não tinham esse mercado. E o programa conseguiu congregar também essas empresas. A gente precisa muito da capacidade de ofertar a habitação que o setor empresarial tem. Por fim, obviamente, os beneficiários, para quem a gente faz a política, que tem um papel na fiscalização do processo, que são alvo de capacitação e acompanhamento para que as unidades, como mencionou meu colega de Porto Rico, a gente quer que dure 30 anos, tem um ciclo da vida longo no Brasil. Tem outra forma importante de articulação social para o sucesso do programa, é o processo do Minha Casa Minha Vida, é um programa coordenado também pelos Ministérios das Cidades, mas ele é uma espécie de autorregulação
do setor privado, os fornecedores de materiais de construção, as construtoras, elas aderem a um conjunto de práticas e certificados e garante que a habitação que a gente está entregando à população de baixa renda é uma habitação de qualidade, que vai ser durável e que vai prestar os serviços que a gente contrata. Isso tem funcionado muito e tem ajudado o programa a evoluir ao longo do tempo, tanto trazendo mais inovações, quanto entrando até na questão da sustentabilidade. Um programa como o nosso, de grandíssima escala, por vezes, a qualidade, ela não é que ela fica em segundo plano, mas é difícil você coordenar não sei quantos milhões de habitação e garantir sempre a melhor qualidade possível. Mas nós percebemos que o esforço que foi feito na primeira etapa, que já garantiu uma habitação de muito mais qualidade para a população, precisava ser reforçado. E nessa segunda etapa, há um direcionamento da política pública da gente garantir um avanço em relação àquilo que a gente entregou na primeira etapa. Aqui eu citei vários elementos, né, que permitem esse avanço. Vou só comentar dois deles. Um, que é a inserção das novas construções nas cidades. Como a gente fez muitas habitações, uma parte delas acabou indo para as regiões mais periféricas. Então, agora a gente mudou e conseguiu fazer um conjunto de incentivos e regras que garante que as habitações vão estar inseridas em regiões todas consolidadas e permitindo que os equipamentos equipamentos públicos que a sociedade precisa, já estejam disponíveis. E a outra foi o aumento da metragem quadrada, outra que eu gostaria de mencionar. Nós conseguimos fazer uma habitação popular é uma habitação ainda pequena. A gente foi instado a tentar melhorar isso nessa versão, já ampliamos e a gente sabe que precisa trabalhar mais ainda em outras versões do programa para a gente ter capacidade de ofertar essa quantidade de habitação, mas com mais metro quadrado para a população. Por fim, embora o crédito esteja voltado para um pedaço da sociedade que tenha um pouco mais de capacidade de pagar, ter uma renda um pouquinho mais elevada, a gente fez um esforço muito grande para inserir a população mais pobre no crédito. A gente reduziu taxa, aumentou prazos, para permitir que a população não tivesse que desembolsar um sinal, essa população mais carente, e pudesse, no final das contas, substituir o que ela paga de aluguel pela prestação. Então, a gente acredita que essa democratização do crédito, nessa nova versão do programa, ela vai permitir com que a população de baixa renda acesse muito mais as moradias. Meu tempo também já se esgotou. Eu só queria, então, finalizar. Primeiro, dizer que o governo botou a habitação como uma questão central, tanto na estratégia de crescimento do Brasil, quanto na estratégia de desenvolvimento social. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande para ofertar habitação em grande escala para a população brasileira. A gente sabe que um programa dessa natureza, ele precisa de incrementos e aprendizagem constante. A gente já viu, nesse momento, o quanto a experiência permitiu fazer com que o programa fosse aprimorado, mas eu tenho certeza que ainda muito precisa ser feito e nas outras versões vários avanços aparecerão e, por isso, fóruns como esse são muito importantes, onde a gente possa cada um expor um pouco da sua experiência, os desafios, os problemas, as experiências exitosas, o que deu certo, e procurar fazer com que a habitação sempre seja uma política que vá se melhorando, que tenha ganhos incrementais, para, no final das contas, dar suporte àquilo que a sociedade precisa, que é uma habitação de excelente qualidade. Obrigado, gente. Realmente hemos completado las intervenciones de los panelistas y creo que todos nos damos cuenta que hay un esfuerzo en cada uno de nuestros países y experiencias por abordar los desafíos de la agenda y del tema del desarrollo sostenible desde el ámbito del financiamiento, de la colaboración, de la innovación en la calidad de las viviendas, de la planificación del territorio. Entiendo que, Claudia, tienes dos preguntas y yo abro... Oh, all right. Ya. Yeah, I'm sorry, real fast. I'm going to take the question real. Un poquito Sí, más. dale, no. Vamos a partir con Francisco.
Hay una pregunta que tiene que ver con quién aporta los fondos del subsidio y quién ofrece este financiamiento. Es la misma entidad la que lo hace y cómo se maneja esto de que se pueda preferir el subsidio y no un crédito por los ajustes de tasas de interés. Y como complementando en la misma pregunta, ¿qué proporción se pide a los desarrolladores para cubrir entre vivienda media y vivienda social? Bien, gracias. Sí. Los bonos, o sea, los subsidios, los financia el Tesoro Público, o sea, la caja fiscal. ¿Sí? Los créditos los financia las empresas intermediarias, o sea, las entidades financieras, prestan un financiamiento directo a las familias con fondos que el Fondo Mi Vivienda le ofrece a una cierta tasa de interés. Luego, ¿qué más me faltó ahí? Sí, era quién lo financia, o sea, y si son la misma entidad como para manejar cómo se distribuye, a quiénes va, yo entiendo, porque pudiera preferirse, no, ¿cómo se prefiere? Si es subsidio o es crédito, ¿cómo hacen esa distribución? Ok. Bien, los subsidios que le llamamos los bonos se ofrecen de acuerdo al nivel de ingresos. Se ofrece para familias que tienen ingresos menores a $1,000, se ofrece en bonos que están alrededor de 43,000 soles, que es más o menos unos $12,000, ¿no? Aproximadamente. Luego, en los créditos, porque también otorgamos créditos, una parte es un bono, pero es un bono bastante menor, que en realidad es un bono que lo que pretende es, bueno, en principio ayudar ligeramente al pago de la cuota inicial, pero en segundo lugar lo que pretende es promover el pago oportuno de los créditos, ¿sí? Entonces el bono al buen pagador que le llamamos, pero eso es un bono, digamos que pequeño en relación al otro, ¿no? Entonces, por un lado tenemos crédito más un bono bastante reducido, que es el bono al buen pagador, y por otro lado tenemos los subsidios, que son subsidios que en algunos casos cubren el 80 o el 90% del valor de las viviendas. Okay. Muchas gracias. Nos queda poquito tiempo. ¿Tienes más preguntas? Sí, Claudia? tengo para Sonia una puntual que es en el marco de este multiactor, digamos, de financiamiento. ¿Cuál es el papel de la comunidad autónoma como administración intermedia entre la administración general y la local? También. Bueno, pues como decía en la presentación, los límites administrativos que nos hemos creado no responden a los retos que tenemos por delante, ¿no? Los retos de adaptación y mitigación al cambio climático, retos demográficos, transición energética, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, nuestro papel es el de aglutinar trabajo conjunto de varios municipios en ese ámbito comarcal, de manera que pueda capilarizar lo que son las políticas estatales con las políticas locales, ¿no? Y nosotros hacer un poco de nexo de intermediación entre todas ellas, unificando el trabajo de esos municipios. Es decir, y lo mismo que los municipios se quedan pequeños, también las comunidades autónomas se quedan pequeñas, ¿no? Ese trabajo de unificar la labor que cada uno de los gobiernos regionales, como el Principado de Asturias o nuestros limítrofes, por ejemplo, con Cantabria, con Castilla-León, con Galicia, entiendo que también tienen que estar trabajados desde la escala nacional, ¿no? Uno de las, yo creo que de los errores, ¿no? Hablando también de fortalezas y errores que yo creo que se ha cometido en España, es haber transferido la totalidad de las políticas de ordenación del territorio a las comunidades autónomas, ¿no? Y el gobierno nacional no tiene esas competencias. Yo creo que es un error. Yo creo que sin llegar a modelos totalmente centralistas, ¿no? Sí. Creo que el trabajar en esa gobernanza multinivel de las tres escalas, al final es una cuestión de escalas, ¿no? Y según en qué escala estés trabajando, pues conviene que el liderazgo provenga de una determinada administración u otra, ¿no? Okay. Muchas gracias.
¿Tienes más preguntas? Sí, entendemos que estamos como ya con el tiempo medio corto, pero hay una que quisiera dejar planteada tal vez para las conversaciones que siguen fuera del panel, porque es como compartida, que tiene que ver con que además del financiamiento y los instrumentos de financiamiento vía subsidios o crédito para las viviendas, es saber si es que existen fondos gubernamentales que estén destinados, en el caso de Brasil, que sí quedó planteado en el programa, pero para acompañamiento social, para desarrollo de fortalecimiento de estas comunidades más resilientes, también saber si es que esos fondos están dentro también de este financiamiento gubernamental. Entonces, la voy a dejar planteada porque es una pregunta que es más bien como genérica para todos. ¿Y la alcanzan a responder o no? Así tal vez, si tú me dices una Sí, palabra cada uno. un minuto y cada nos uno vamos. a los que no han respondido, pero Sí. yo quiero insistir en ese tema. Creo que todos mencionaron, de alguna manera, el tema de la integración social. Ese fue uno de nuestros anhelos cuando participamos como región en Hábitat 3. Y me gustaría simplemente preguntarles, a propósito de lo que dice Claudia, ¿cómo lo han visto? O sea, ¿cómo se ha aplicado aquel tema de la integración social en cada una de las experiencias que han planteado? Pero así, un minuto. Dale, Eugenio. Una disculpa. Bueno, pues para nosotros lo más importante y que es el centro de todas nuestras acciones es la participación social. Son ellos quienes nos dirigen mucho de nuestra labor. Fomentamos que todas las comunidades beneficiarias participen. Y sobre todo en el tema que Claudia comentaba, son recursos del tema fiscal, los subsidios, que se complementan con créditos para dar la posibilidad y se potencializan todos estos recursos de subsidio. Se calcula que por cada peso que nosotros atraemos de entre 80 y 90 de crédito. Entonces, potencializamos con mucho los créditos que se da a las familias con derecho a vivienda. A los que no tienen, entonces sí es un subsidio puro, finalmente va directo a atender el tema de la pobreza. La integración social en estos proyectos es primordial, desde su concepción hasta la vida diaria, ¿verdad? En estos proyectos la participación ciudadana a través, por lo menos en el Departamento de la Vivienda, es clave en todos sus procesos, desde la conceptualización de cada uno de nuestros programas hasta la ejecución y posteriormente cuando podemos, ¿verdad?, ver el fruto y la convivencia comunitaria. En el caso de lo que nos preguntaba, y lo contesto bien rápido, sí, nuestros proyectos también incluyen esa asistencia social dependiendo de las necesidades y características de la población que tenemos, particularmente cuando es de la tercera edad, tiene muchos servicios que giran en torno al bienestar de esta población. Se lo pasamos a Daniel que no ha hablado. Hola. Bueno, la integración social la logramos de una manera muy concreta a través de un único espacio. Pongamos un edificio. Dentro de un edificio nosotros hacemos que confluyan diferentes estratos sociales a través de dos productos que ya los he mencionado, que es un crédito y subsidio. De tal manera que podemos lograr que distintas personas, distintos estratos, distintos segmentos puedan lograr una coordinación. Y solo 10 segundos para el tema del financiamiento, la pregunta que lanzaste, 10 segundos nada más. En el caso del Perú se identificó una fuente muy interesante que son las regalías que vienen de los proyectos mineros y energéticos. Estos fondos son prácticamente una disponibilidad que tienen los gobiernos locales y regionales y son fondos que no se han movido a lo largo del tiempo y entonces son fondos estacionados que hace poco se generó una ley que permitía usar esos fondos estacionados para otorgamiento de subsidios para la construcción de viviendas. Gracias. Marina nos está mirando con cara de que ya nos sobrepasamos. Un segundo, dale. En nuestro caso, bueno, ha sido pensando en hacer políticas no solo para las personas, sino con las personas y utilizando todo ese conocimiento colectivo de las personas para la construcción de una estrategia al medio y largo plazo con una visión conjunta de región. Muchas gracias. Além dos pontos que eu mencionei na apresentação, Además de los puntos que mencioné, la capacitación, población, la parte directa,
tenemos un proceso de escucha de la sociedad muy grande. El Foro de las Ciudades y toda la sociedad participó siempre en la elaboración de las políticas públicas, y el Ministerio de las Ciudades fue abierto para la sociedad durante buena parte del tiempo, dialogando con las personas, reuniéndose con ellas, y es así que nosotros tomamos gran parte de las ideas para formular y concretar las políticas públicas. Gracias a cada uno de los panelistas, ha sido muy generosos para compartir sus experiencias, y tengo la sensación que podemos decir con harto orgullo que estamos avanzando en la región en materia de pensar en políticas de financiamiento más diversos, más inclusivos, más resilientes y con mayor integración social. Así que muchas gracias.